Bueno, buenos días. Hoy es un día importante para la estrategia de humanización. Quería comenzar dando las gracias por el respaldo institucional que, como hemos visto, tenemos detrás. La presencia de la viceconsejera, nuestro director sociosanitario, la gerente Blanca, que siempre nos acoge en su casa, como a ella le gusta decir. Y, por supuesto, el esfuerzo que habéis realizado, porque es un día poco amable para venir a Granada, pero que era necesario para ponernos cara, ya que el aforo que tenemos aquí, pues somos la familia de humanización. Y somos una gran familia y vamos a seguir creciendo, porque el objetivo es impregnar esa atención sanitaria con calidad, pero también con calidez. Os doy las gracias porque vamos a estar a lo largo del día viendo todos los avances que hemos ido trabajando entre todos en estos 6 meses, y también agradecer la presencia de los invitados externos que viajan desde Madrid. Contaremos también con la presencia de Fundación Cultura en Vena, Ambulancia del Deseo. Va a ser una jornada muy enriquecedora y ya desde ya decirle a nuestra viceconsejera que el portal web hoy es la presentación oficial y hoy entra en marcha junto con la estrategia de visibilidad en redes, porque toda la producción que haya en Andalucía vamos a estar monitorizándola, recogiéndola y aglutinándola. El plan lo que persigue es justo sistematizar las prácticas. Esto quiere decir un marco estratégico donde lo que ya se venía realizando, que era bastante, poder implementarlo en todos los rincones de Andalucía y además a través de vosotros. Todos los presenciales que estamos aquí son las gobernanzas de las comisiones de humanización recién constituidas en los centros. Más además, todos los profesionales que nos están siguiendo de manera virtual, que también damos las gracias por el trabajo que hacen en el día a día en los centros y en el que vamos a seguir construyendo. Así que espero que disfrutemos todos de la jornada y sigamos construyendo como hasta la fecha, porque lo que hemos finalizado en 6 meses ha sido la estructura y empezamos a desplegar en la implementación, que es la parte más importante y donde vosotros tenéis un protagonismo fundamental. Así que bienvenidos y a disfrutar de la jornada. Bueno, pues como ya ha anunciado el director general de Cuidado Sociosanitario, Pepe Repiso, vamos a dar inicio a esta cálida jornada con la ponencia de José Carlos Bermejo Higuera. Él es nacido en Tordesillas, Valladolid, es religioso camilo, experto en humanización de la salud, en duelo y bioética, director de máster en counseling, bueno, numerosos posgrados, director en duelo del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos en Madrid, bueno, y autor, quien quiera consultarlo, de numerosísimos libros, artículos en español, en portugués, en italiano. Para esta presentación nos vamos a centrar en los 3 últimos premios, ¿no?, que ha recibido. Él ha sido en el 2019 premio honorífico a la mejor trayectoria profesional en materia de salud de la Fundación Albert Llobel. En el 2020 le han dado un premio a la labor solidaria por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Y en este año, en el 2021, es premio a la labor humanitaria por la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad. Hoy es un honor tenerle aquí y le agradecemos pues, que haya aceptado compartir estas jornadas con nosotros. José Carlos, cuando usted quiera. Muchas gracias, Maru. Catalina, Pepe, Chelo, Blanca, autoridades todas, y un saludo muy cordial, con el corazón en las manos en esta mañana, que vamos a reflexionar sobre algo por lo que, según decimos reiteradas veces, estamos obsesionados, sanamente obsesionados, empeñados. A ver si conocéis esta. Se celebraban las fiestas patronales en un pueblo cualquier pueblo de Andalucía, y la organización invitó, para un momento importante de las fiestas del pueblo, invitó a un ermitaño para que presidiera la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo.
Y cuando llegó el momento tan importante para todos, que era el sermón, todos estaban con las orejas así, a ver qué decía aquel hombre, el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Se quedaron todos sorprendidos y respondieron a un solo coro todos diciendo, no. Y el ermitaño con tono severo les dijo, deberíais de saber lo que hay que decir en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Por no saberlo, no os lo digo. Y así acabó su sermón. Al año siguiente se volvía a presentar, no sé si la revisión del plano, bueno, se volvía a celebrar las fiestas patronales del pueblo, volvieron a invitar al sabio ermitaño que no le habían escuchado y el ermitaño aceptó de nuevo y empezó, cuando todos estaban esperando a ver qué decía aquel hombre, empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Como el año anterior. Se acordaron de lo que había pasado el año anterior y entonces dijeron, esta vez todos a un solo coro, dijeron, sí. Y el ermitaño con tono pícaro les dijo, pues si lo sabéis, ¿para qué queréis que os lo diga? Y así acabó su sermón. Se volvían a celebrar al año siguiente las fiestas patronales, esta es la ponencia, Pepe, y se pusieron de acuerdo, dijeron, si por casualidad este ermitaño empieza de la misma estúpida manera, la mitad le diremos que sí, la otra mitad le diremos que no y a ver si arranca, que es lo que estáis esperando que haga yo también. Bueno, habían ensayado, llegó el momento tan esperado por todos, el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, todos con las orejas así, y empezó una vez más así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Habían ensayado, unos dijeron y otros dijeron, y el ermitaño con tono no sé si pícaro, irónico, ¿cuál? Pues le dijo, pues el que lo sepa, que se lo diga al que no lo sepa. Y así acabó. Bueno, esto no es una fiesta patronal, esto es una cosa seria del plan de humanización de la consejería, pero tentado estoy de decir, ¿sabéis lo que os voy a decir? Y habría que responder, pues sí y no, las dos cosas. Claro que sí, se han dicho ya cosas, piedras clave, palabras clave, muy claves. Se ha hablado de familiaridad, se ha hablado de la gran H de humanizar, que no se pronuncia, paradójicamente. Bueno, lo que yo he preparado es para seguir este esquema en esta media hora. Hablamos de deshumanización en el mundo entero, desde la atalaya en la que yo me muevo. Vamos una vez más a preguntarnos qué es eso de humanizar. Lo habéis hecho quienes habéis trabajado en la redacción del plano de la estrategia, porque efectivamente se ve que está trabajado y hay una investigación previa, ¿no? ¿Qué queremos decir? Tenemos algunos problemas, con la palabra, porque la usamos y la más prostituida, decía Pepe. Yo encargué un estudio filológico de la palabra a una exalumna doctora en filología y se gastan decenas de páginas para estudiar los orígenes y la evolución y el uso de la palabra. Una de las claves que está en el plan, ¿no? Centrarse en la persona y la mirada holística. Voy a gastar algunos minutos en esto. Otra de las claves, cómo habría que trabajar para formar los agentes humanizadores. Las competencias blandas, a mí me da por llamarlas así, después de varios trabajos que he hecho al respecto. La famosa clave, se ha referido la viceconsejera, de la empatía. Ay, Dios mío, cuánto podría cambiar si no adoptáramos el marco de referencia del que está en la horizontal, o dicho de muchas maneras. Me parece que, si nos da tiempo, podemos terminar diciendo que también nos espera, a mi juicio, en nuestra sociedad, una mayor cultura paliativa. No solo un desarrollo mayor de los cuidados paliativos como un elemento de la cartera de servicios, sino una mayor cultura para aliviar mucho del sufrimiento innecesario, evitable, que circula en nuestro vivir y en nuestro sistema, a pesar de que nos podamos decir miles y miles de veces que es uno de los mejores del mundo, y tengamos razón, pero menos mal, quizás también es uno de los mejores del mundo porque hablamos de humanización, quizás también por eso. En el mundo entero, es curioso, para mí que por menos de nada me encuentro, salvado el paréntesis, paréntesis de la pandemia, por menos de nada me encuentro viendo la realidad en un país de África subsahariana o en un país de América Central o en India, en fin, tengo esta posibilidad y hablando de esto me doy cuenta de que hablamos en el mundo entero y esto me plantea cuestionamientos, pero ¿qué pasa, no? En grandes hospitales dotados de tecnología, dotados de muchos recursos humanos, ahí estamos hablando de humanización y allí donde no hay luz, porque funciona con un equipo que el gasoil lo han robado anoche. Y así, literalmente, ¿no? Donde no hay seguridad, donde son rejas todos los pasillos para transitar y solo se entra después de varios controles. Así es en toda América Central. También hablamos de humanización y de deshumanización. Y creo que con razones
me parece que hay razones, no para apuntar al prójimo, que esta es una de las grandes tentaciones en torno a este tema, y por eso también hay resistencias, ¿no? En algunos colectivos, particularmente de los que nos damos cita en el mundo de la salud, hay resistencias, porque parece que alguien coge el dedo y dice, ¿ves? Hay deshumanización, y apunta a alguien, a un grupo profesional o a los que gestionan a alguien, o a las empresas. Esta es una tentación, coger el tema y utilizarlo en clave moralizante para acusar al prójimo, sin darnos cuenta que cuando apuntamos a alguien con el dedo, 3 dedos apuntan contra nosotros y probablemente nos revelan también nuestra corresponsabilidad. Yo creo que el primer plan de humanización que habría que hacer, hagámoslo esta mañana, es humanízate que algo queda. Esto va para nosotros. El primer agente humanizador somos nosotros. Hoy esto se dice en muchos espacios, ¿no? Prevención del suicidio. Usted es un agente de prevención. No espere que haya muchos papeles y muchos procesos determinados. Usted, nosotros mismos. La tarea de humanizar es universal, no solo de quienes hacen los planes y de quienes critican que luego terminan solo en las tonterías, ¿no? No solo, sino de todos nosotros. Algunos dicen que mejor hablar de otra manera. En la Universidad Nacional de Colombia pues están diciendo mejor hablar de cosificación que de deshumanización, es decir, del riesgo de convertir al paciente en objeto al que miramos para ver qué le pasa y sobre el que tenemos que intervenir. Y entonces, en lugar de deshumanización, ya habían propuesto otros que habláramos de despersonalización, como de pérdida de lo genuinamente humano que es el ser persona. Bueno, sea como sea, mirando al diccionario, como hemos hecho muchas personas de los presentes, pues se nos dice, se nos define, muchos diccionarios, ¿no? Decía en varios momentos que es que en el ser humano no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. Si permitirme la comparación, que nadie se ofenda, pero si está fuera una reunión de vacas, el título debería ser Jornada sobre vacaización. Y si las vacas por un momento pudieran pensar, dirían, pero qué tontería estamos haciendo. Vacas nacimos, vacas somos, vacas moriremos. ¿Cómo que hay que vacaizarse si somos vacas, ¿no? En el caso de las personas, de los seres humanos, jornada de humanización. Podríamos decir, no, pero qué tontería estamos haciendo. Pues si humanos somos, humanos nacimos, humanos somos siempre, incluso cuando tenemos conductas que deshumanizan. Y en la condición humana esto se puede dar, ¿no? Conductas que nos hacen perder el respeto a la dignidad intrínseca de la condición humana, que probablemente sea la fundamentación última de la humanización, el respeto sagrado a la dignidad intrínseca de la condición humana. El diccionario dice esto. Han salido palabras entre los que nos han saludado para hablar. Hacer a alguien, parece tautológico lo primero, humanizar, 2 puntos. Hacer a alguien o algo humano, hasta aquí parece que no dice nada. Familiar, hasta aquí dice mucho. Familiar, la familiaridad nos genera confianza. La columna vertebral de la relación terapéutica, la confianza. Hacer algo familiar. Afable, ablandarse, la blandura de las entrañas, de la sabiduría del corazón, nos gusta decir a otros también cuando investigamos sobre la historia de la palabra corazón y luego construimos frases, más corazón en las manos, no solo la dureza de la lógica científica, de la racionalidad intelectiva, sino la blandura que nos viene de las entrañas. Desenojarse, liberarnos de esas conductas dispáticas, quedan todavía, claro que quedan. Yo también como paciente soy destinatario de lo que hay, ¿no? Queda dispatía, enojo, ¿no? Hacerse benigno. Y esto último reclamo la atención. Parece, alguno podría decir, pero he venido a Granada para que este hombre me cuente que humanizar es ser bueno, hacerse benigno. Pues sí, ser bueno. Es decir, el desafío ético. A mí me gusta definir así humanizar. Humanizar para mí es trabajar por llevar las cosas de como son a como sentimos hondamente y comunitariamente que deberían ser. Anda, en cualquier servicio, en cualquier programa, liderando, gestionando, ofreciendo atenciones directamente, si miramos las cosas como son, estamos en la entrevista clínica y todo nuestro tiempo en el teclado, a como deberían ser, no sé muy bien cómo deberían ser, pero me hago la pregunta, trabajar por llevar las cosas de cómo son a como deberían ser, me parece que esto será siempre un buen planteamiento de lo que significa humanizar. En este sentido, humanizar se convierte en una cuestión ética, es decir, que tiene que ver con los valores. Atención, que es un discurso
Una cuestión ética. ¿Qué quiere decir? Que no es solo la introducción de la consideración de lo emocional. Lo ético, lo valórico, es más que lo emocional, es más que lo subjetivo. En todo caso será intersubjetivo y transcultural la naturaleza de los valores, ¿no? Humanizar es introducir los valores, introducir la dimensión ética, tiene que ver con los valores, no solo con los sentimientos, no solo con pequeños detalles que también, porque dan calor, dan familiaridad, sino con la búsqueda del bien de la persona que encontramos en nuestros programas y servicios, en la que pensamos al planificar, y de nosotros mismos. Humanizarse, cuidarse, se ha convertido en un lema también, cuidarse para cuidar, como uno de los valores que deberíamos conjugar para conseguir que este verbo se haga realidad. Por lo tanto, humanizar consiste, dice aquí, en utilizar la técnica, lejos de nosotros pensar que la causa de la deshumanización es el desarrollo tecnológico. Esto es tan viejo como los mitos, ¿no? El mito de Prometeo, que se roba a la naturaleza, el ser humano roba el fuego, la capacidad de transformar la naturaleza, los dioses, y entonces reciben el castigo por haber robado la capacidad de influir sobre la naturaleza. Y desde entonces pesa en toda la historia una demonización del desarrollo tecnológico. La causa de la deshumanización es el desarrollo. Pues no, va a ser que no. Aquí estamos diciendo, bendita tecnología que nos permite diagnosticar, intervenir, prevenir, tratar, rehabilitar, paliar. Es bienvenida la tecnología. Entre paréntesis, yo muchas veces cuando estoy en otros países con menos tecnología, me digo a mí mismo, si tengo que enfermar, que no sea aquí, que sea en mi España. Si tengo que enfermar, que no. ¿Por qué? Porque no veo dónde me van a hacer lo mínimo, ¿no? La primera radiografía, la primera intervención, no lo hay. Así que, digo, humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y de las actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con la dignidad del ser humano. La comunidad universal, cuando fundamentó los derechos universales todavía pendientes de ser cumplidos, los apoyó después de argumentar mucho. ¿Por qué decimos que estos son derechos universales? Porque se apoyan en la dignidad intrínseca de todo ser humano, grande, pequeño, en el pueblo, en la isla, viva en la isla, viva en la ciudad, todos la misma dignidad y esa accesibilidad a la que se refería Pepe antes, igualitarismo. Bueno, otro de los modos de decir ¿qué es humanizar? Para mí, una de las claves que nos daría muchos resultados si la utilizáramos en las comisiones de humanización sería esta, mirando al paciente. Mirar la viñeta que pedía al diseñador que me construyera Teófilo para honrar la memoria de mis padres. ¿La veis? Cabeza, corazón, extremidades, sin contenido. La dimensión física del ser humano. Corremos mucho peligro de caminar en salud hacia la reducción de lo biográfico a lo biológico, de lo patobiográfico a los indicadores. Y sin mirar, cada vez más sin mirar. Mirar se convierte en una cuestión paradigmática, ¿no? De mirarnos a la desnudez del rostro, que hoy la cubrimos, decía Levinas, ¿no? Mucho del sufrimiento nos viene de cómo significamos lo que nos pasa. Quien llegó ayer a urgencias, una parte lo tenía en el cuerpo, y mucho del sufrimiento en la significación que le damos desde la dimensión cognitiva, desde nuestra posibilidad de interpretar y significar la realidad. Si seguimos caminando en el paradigma biomédico biologicista, empezando por las facultades y después definiendo los procesos en los que nunca nos encontraremos con cómo las personas significamos la realidad, la deshumanización será creciente. Enfermé hace 1 año y pico como tantas personas. Fui ingresado como tantas personas. Después de pasar por la sala de 60 y tantos y después de no sé qué privilegios, llegué a mi destino, que era una habitación de 2 camas, y ahí había un caballero que estaba peor que yo y después otro. Y me acuerdo un día que visitaba, da igual el profesional, era un médico pero joven, una doctora, y al paciente de al lado, señor, ¿cómo se encuentra? ¿Le duele algo? Y empezó a llorar, era profesor de una universidad de ciencias económicas, echó a llorar y dijo: el alma, doctora, me duele el alma, porque mi mujer está en otro hospital y no sé si nos vamos a ver otra vez. Ya, pero dígame si le duele algo. El alma, doctora, mientras se secaban las lágrimas. Dígame si le duele algo. Esta fue la
conversación a la que solo respondió el alma. Y yo y todos nosotros estamos seguros de que si va a dormir esa noche, si va a llamar mucho al timbre, si le va a evolucionar la propia defensa a la lucha de los virus, a la agresión, va a depender también de cómo le está doliendo el alma. Podremos describir muchos aspectos. Bajo presión, en medio de la pandemia, bastante que tuvo coraje de entrar en la habitación. Lo suscribiría, por supuesto, pero en este camino hacia la reducción a lo biológico encontraremos una creciente tendencia a la deshumanización. Hay una parte en el ser humano que es lo cognitivo, el modo como significamos nuestra realidad. Somos el mejor médico de nosotros mismos si nos ayudan a activarlo, a identificarlo, para decirnos a nosotros lo que nos pasa, para describirlo y para luchar contra las adversidades. Pero es que también tenemos un mundo interior blandito, que es el corazón, el mundo emocional y los miedos y las angustias y que llevan a 4.000 personas a quitarse la vida al cabo del año suicidándose, ¿no? Y eso también es objeto de atención sanitaria y de prevención y de acompañamiento a los supervivientes. Pero es que los seres humanos tenemos una dimensión social, relacional, y es que los seres humanos tenemos también dentro del corazón un corazoncito que palpita, y yo les llamaría esto la dimensión valórica, el mundo de los valores. Bueno, y probablemente los seres humanos nos distinguimos también porque se nos rompen nuestras dimensiones y trascienden, y hay una dimensión espiritual genuinamente humana que nos distingue particularmente del resto de las especies. ¿Qué es humanizar? Mirar al ser humano, al otro en la relación terapéutica y a mí mismo de manera integral. Y a mí mismo también, considerando estas dimensiones física, intelectual, emocional, social, valórica y espiritual. Insisto, tanto cuando miramos al otro como cuando nos miramos a nosotros mismos. Y esto debería tener implicaciones. Si en la Facultad de Medicina nunca me enseñaron a mirar a los ojos del que se está muriendo y cuando me dice, doctor, esto va peor, ¿verdad? Y a gestionar lo que me ayudaron, espero, a poner nombre, que se llama mi miedo, mi ansiedad, mi incertidumbre, mi inseguridad, mi impotencia, mi frustración, mi envidia con mi compañero del equipo que está corriendo más en la carrera profesional y a ver cómo le quito de medio y llego yo a jefe de servicio. Si de eso nunca hablamos, el mundo de lo blando se convertirá también en nuestro enemigo. Para mí humanizar es cultivar esta mirada holística del griego o holón integral, que luego tiene implicaciones muy prácticas, ¿no? Al otro y a mí mismo. Y hacerlo, como creo que se refería la viceconsejera al citar a Jesús, ¿no? Hacerlo desde la mirada no solo para los espacios asistenciales, sino también antes. Hay culturas más humanas y culturas menos humanas, es obvio. Culturas que piensan en el sufrir y no solo en el dolor, que han dado el salto de la mirada al dolor como síntoma físico al sufrimiento como experiencia integral. Hay culturas más humanas que cultivan más lo paliativo y no solo las otras dimensiones. Claro que allí donde se deciden cómo se distribuyen los recursos nos jugamos mucho de humanización. Claro que sí, a la hora de construir un hospital o a la hora de buscar los indicadores de las ratios de tales o cuales profesionales. Todavía yo estoy esperando que se pongan a filósofos, donde no los haya, no conozco muchas experiencias, en los espacios de salud. Filósofos, sí, que nos ayuden, a que nos acompañen en la formulación de las preguntas, qué es bueno, no que nos digan las respuestas, que nos acompañen en la formulación de las preguntas, qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, formularnos preguntas a la hora de planificar, de gestionar lo común, ¿no? Como también el ámbito de las estructuras. Ya lo creo que hay estructuras más humanas que otras, no solo más bonitas que otras, sino con menos barreras arquitectónicas, más pensadas en la familia. Allí donde todavía a la puerta del quirófano estamos compartiendo la espera con los halls de los ascensores, ahí hay recorrido, obviamente. Ahí donde las puertas están cerradas y no se puede entrar, pues ahí hay recorrido en la gestión de los espacios de las estructuras, ¿no? Claro que el tipo de intervención, el modelo asistencial, lo que durante un tiempo pues nos hemos llenado la boca de la palabra modelo de atención centrado en la persona, y en algunos sitios y en el propio plan se dice que queremos dar un paso más para hablar de humanización, que es
como la tercera generación, centrados en el paciente, centrados en la persona, y ahora hablamos de humanización, que es más todavía. Bueno, pues de ahí se derivarán modelos asistenciales formativos, ¿no? El ámbito de la gestión de los conflictos éticos es un ámbito de humanización, y aquí el plan también lo contempla, lo prevé, lo tiene como supuesto, porque ya había camino recorrido en la propia consejería. Casi todos nos lo jugamos en las relaciones, con nosotros mismos en primer lugar, y después en los equipos y con los pacientes y con las familias. El ámbito relacional, es un ámbito, como también, no sé hasta dónde tenemos capacidad de influir desde las consejerías, desde los planes de humanización en el mundo académico. Pero mientras cómo dar malas noticias no será un tema en la facultad, pues tenemos algo pendiente, sencillamente. ¿Cómo dar malas noticias? Algunos médicos españoles han gastado libros enteros, conocemos, Marcos Gómez Sancho, Canarias, pues qué bien, pero a otros ni siquiera esta expresión les ha llegado a las aulas, y más aún lo despreciamos como lo blando. Así que cuando yo daba clase en una facultad de medicina, me invitaron los alumnos a una conferencia que organizaban esta vez ellos mismos, en vez de las autoridades académicas, y pusieron carteles por los pasillos que decían: nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar, y mucho menos a entregar malas noticias. Estos ámbitos son también susceptibles de ser enseñados, investigados, de ser supervisados, de ser entrenados. Nadie da lo que no tiene, por eso antes ya hemos insistido, humanízate, que algo quedará. Empieza por mirarte al espejo a ver lo que sobra, porque es metralla de su humanizadora, ¿no? En el ámbito asistencial nos jugamos mucho, porque es ahí donde entramos en la onda corta de la relación, en la atención directa, y donde sigue habiendo actitudes dispáticas. Era urgencias donde me encontraba aquella vez todavía, sin muchas autorreferencias, pero sirven de ejemplo, ¿no? Y después de horas que yo me encontraba tan mal que, en fin, debía ser normal en el estar enfermo, y en aquel momento y en mí era. Y después de ver que se me arrugaba toda la piel por tanto líquido que había eliminado de tantas maneras, decidí tener coraje, con miedo, de llamar, y vino el médico a medianoche, a las 4. Después de que le narré la narrativa, la ética narrativa, está reconquistándose en el mundo de la bioética. Señor, eso es todo de lo que ha tenido. Intente dormir. Ahí se agota aquella visita, después de tanta incomodidad para ponerse el EPI para mí solo, ¿no? Señor, eso es todo de lo que ha tenido. Yo no sabía ni lo que había tenido, ni supongo que él, porque estábamos en proceso de ingreso y por lo tanto de diagnóstico. Pobre hombre, y pobre mujer, la que he citado antes, porque imagino que se lo pasan mal. Es decir, ante lo que sale en la foto es una limitación, una incompetencia en el manejo de la relación en la proximidad, en la relación clínica, por 1000 causas, pero pobre hombre, porque esa intervención seguro que lo que le reporta es un sufrimiento, es un malestar, como mínimo malestar, al dar esa respuesta y volver, en vez de un poquito de satisfacción por compasión, término técnico con el que también estamos realizando estudios, ¿no? Satisfacción por compasión, lo bueno que nos devuelve la genuina actitud compasiva ante el prójimo. Bueno, en este último libro, le regalado a la viceconsejera Humanizar, Humanismo en la atención sanitaria, he desplegado el resultado de un estudio en el que era un grupo Delphi, en el que he presentado las competencias que a mí me parece que tendría que tener el profesional sanitario para conseguir conjugar este verbo humanizar. Competencias blandas añadidas a la competencia científico-técnica. Y las presento a continuación con esta diapositiva. Yo creo, atención, porque me parece que puede correr el peligro de pensar que humanizar es añadir algo a lo que sería de una ética de mínimos exigible, algún tipo de barniz que añade aspectos que terminan embelleciendo lo importante. En todo caso, pues sería una especie de añadido, y al final termina siendo un salpicón de iniciativas buenistas de los que otros se ríen porque dicen lo importante es tener la última máquina para hacer procedimientos diagnósticos, y déjate de narices rojas de payasos, y lo ridiculizarán, o de musicoterapia o de entretenimientos. Bien sabemos nosotros cuánto importante es para la condición humana, pero bien sabemos que puede ser un escape de lo realmente, de lo que está en el corazón de los procesos, que todo empieza porque uno está mal y busca recuperar el estado, uno está muriendo y busca morir sanamente. Bueno, pues
El primer elemento de la competencia humanizadora para mí es la competencia científico-técnica, sin ninguna duda. Pero ha de estar unida con la competencia relacional. Hay mucho torpe social en salud y en otros espacios, ¿no? Siempre que somos usuarios nos encontramos las torpezas y nosotros mismos las tendremos en diferentes espacios. Competencia relacional. Me dicen los mayores que antes los que estudiaban medicina tenían también una asignatura que se llamaba retórica. Y era una asignatura para aprender a utilizar la palabra. No la palabra solo cuando hay que intervenir en público para conseguir el aplauso de la gente y, en fin, sentirse bien porque mira cuánto les ha agradado y cómo maneja el verbo. No, que también, sino la palabra en general al servicio de la relación terapéutica. Se nos ha perdido. La enseñanza en el uso de la escucha previa y de la palabra se ha perdido y tenemos muchos torpes en competencia relacional. No digamos en competencia emocional, es decir, en gestión de lo más íntimo, ¿no? Uno de mis compañeros psicólogos ha escrito un libro titulado ¿Envidioso yo? Es un pedazo de libro sobre la envidia. Estoy firmemente convencido de que en la humanización también nos la jugamos mucho en algunos de los sentimientos concretos, ¿no? En el arribismo y en el carrierismo nos jugamos mucho. Mucho depende de esto, de la gestión de lo blando. Daniel Goleman en 1996 lo puso sobre la mesa, inteligencia emocional. Y ala, parecía que se inventaba algo y todavía en muchos espacios no ha llegado ni la introducción para caer en la cuenta de la importancia de los sentimientos, lo blando, en lo duro, que es en la gestión de grupos y en la garantía de la seguridad y de los buenos resultados. Hoy también, qué bien, hablamos de competencia ética. Es decir, de capacidad de detectar conflictos, de analizarlos, ver los valores que están en juego, mirarlos como problemas y no solo como dilemas, para buscar entre la complejidad de la vida moral la toma de decisiones más prudente, la frónesis griega, ¿no? Ponderando razones que hay para justificar un curso de acción mejor que otro o mejor que otro. Todavía tenemos mucho pendiente en este campo. Después de que algunos líderes y el mismo INSALUD se encargara de que se crearan comités de bioética en los hospitales y de generar personas allá por los años 90, cuando el INSALUD era lo que era, ¿no? Después de aquel pico, ahora yo creo que estamos en un valle y nos hemos olvidado o hemos dejado en tercer plano de nuevo el mundo de la formación en cuestiones éticas. Hoy, con pudor o sin pudor, en algunos espacios más que en otros, se está hablando de necesidad de competencia espiritual. Y se habla de sufrimiento espiritual, incluso como síntoma refractario para justificar la sedación en situación terminal, y se habla de indicadores de malestar espiritual y de bienestar espiritual y de diagnóstico espiritual y de necesidades espirituales, sabiendo que estamos hablando del corazón y no solo de la dimensión religiosa, que para algunas personas también, porque es ahí donde cristalizan una serie de valores y creencias que se convierten en una fuente de consuelo o de refuerzo de la motivación para recuperar la salud, o en un ámbito mayor de sufrimiento por las ideas que puedan venir de ahí. Qué bien, aunque estamos pendientes todavía de que haya iniciativas que aumenten, que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de la competencia espiritual en los profesionales. Y hoy también se está hablando de necesidad de competencia cultural, capacidad de comprender la diversidad, porque a veces interactuamos pues, procedentes de diferentes culturas. Para mí, la competencia profesional, ahí la hemos puesto en el frontispicio, es el resultado de la suma de estas competencias. Y si miráis abajo, a partir de la competencia técnica que se queda a la izquierda, las otras las hemos nombrado como competencias blandas. Le hemos robado la expresión al mundo chileno que empezó a hablar de esto, y en otros espacios creo que se habla de competencias genéricas y hablando así parece que se desprecian. Si esto fuera un taller, invitaría a cada quien a preguntarse qué competencia anda menos desarrollada en nuestro perfil, en cualquiera de los roles que tengamos, cuál está más pendiente, y desafiaría a buscar claves de crecimiento, desarrollo humano para consolidar nuestra competencia profesional y ser más felices por el camino y obtener mejores resultados de humanización, porque estaríamos hablando de persona con persona, alianza terapéutica en las relaciones profesionales. Bueno, me queda alguna diapositiva más para los 5 minutos de nuestro calendario previsto. Vuelvo con mi imagen, con nuestra imagen, que parece tener aquí un cierto equilibrio y está por todos lados coloreada, ¿no? La dimensión cognitiva, la afectiva y la conductual, la estructura de las actitudes, al fin y al cabo. Cuando se habla hoy tanto de empatía, había que utilizar algo así, o esta figura o la que sea, para decir, mira que la empatía
no es un bienestar relacional, eso será feeling, será simpatía, será lo que quiera que sea. Mira que es una actitud. Bueno, en el perfil de muchos profesionales nos encontramos también discapacidades. Hay personas que tienen muchos conocimientos en el ámbito de sus competencias, buenas motivaciones, disposiciones internas, torpes en la aplicación en las relaciones y en el trabajo en equipo. A otros les pasa esto, que han desarrollado muy buenas motivaciones internas, habilidosos en la gestión de lo relacional y lo que les falta es más conocimiento y más estudio. Y humanizar pasa por aquí, por la búsqueda del equilibrio. A otras personas a veces se les ve el plumero por aquí. Personas que saben mucho, que son habilidosos y en el mundo de las motivaciones, pero en lo concretito, ¿por qué le pones a esta mujer una sonda nasogástrica hoy? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Y más de una vez habría que responder que en el fondo las motivaciones no están centradas en sus verdaderas necesidades, sino en otro, que no pase nada en mi turno y a ver cómo me libero. Bueno, el perfil de un agente humanizador, perfil humano, creo que lo podríamos pintar así, ¿no? Equilibrio entre saber, saber hacer, saber ser, y ha aparecido una tirita en el corazón del perfil para decir mucho, creo que mucho del poder humanizador que tenemos los seres humanos nos lo jugamos mucho en la integración de nuestra propia sombra. Serían palabras jungianas, Carl Jung, discípulo de Freud. Al final de la vida, algunos estudiosos como Kubler-Ross dirán: en la integración de nuestra muerte está el primer requisito para acompañar a los enfermos al final de la vida, y el planteamiento es el mismo: integrar la propia fragilidad. Nada humano me es ajeno, decía Terencio, nada humano. Yo también tuve abuela, también tuve madre y tengo hermanos y también estoy infirmus en algunas circunstancias. Ahí en mi vulnerabilidad, en mi horizontal, con la que tendría que entrar en el hospital desde la mirada del corazón, en mi horizontal conozco lo genuinamente humano. ¿Cómo me voy a permitir decir a una persona no te preocupes si me preocupo yo por cosas más banales que las que le están sucediendo a él? O no tengas miedo, pero ¿cómo te pones así a alguien que reacciona, paciente difícil, un familiar difícil, decimos que reacciona con agresividad? Si yo mismo, si me miro al espejo, reconozco que esto forma parte de mi condición. Bueno, en la búsqueda de este equilibrio que ha de tener indicaciones operativas en los procesos formativos, de entrenamiento y de supervisión, creo que nos jugamos mucho de la humanización. Voy a terminar con esta palabra para ver si consigo añadir algo. Hace poco celebramos unas jornadas de humanización en Madrid, le dedicamos toda una sesión a explorar esta palabra. Si humanizar es la palabra más prostituida a Pepe, esta es la que le sigue, o van de la mano, porque están tan inflacionadas estas palabras, las usamos de manera tan... Se han popularizado tanto que se han convertido en polisémicas. Esta en particular. Y sirve para cualquier contexto, como para querer decir algo positivo. Bueno, dos palabras para decir, la empatía es una actitud, creo que es una de las claves gordas de humanización, ¿no? Adoptar el marco de referencia del otro como si yo fuera el otro. Carl Rogers, padre de la psicología humanista, y hemos trabajado en algunos espacios, tanto en formación en counseling y acompañamiento, insistía mucho en esto, en el como si. Actuar como si, mirar la realidad como si yo fuera el otro. No identificándome hasta el punto de que me pueda quemar en el intento, sino poniéndome, adoptando el marco de referencia interior del otro. Cambiarían así muchos procesos. Que a uno le vayan a operar y que el cirujano no le haya visto nunca, ni le vaya a ver, porque ya forma parte de los procesos así definidos. Esto genera en el otro sufrimiento evitable. Si yo fuera el otro, querría que fueran las cosas así. Si esto no, algo esto me está diciendo de la búsqueda del bien por el camino que tenga que cambiarse, lo que sea. La empatía es una actitud que tiene esta dimensión cognitiva, afectiva y conectivo-conductual. Es un proceso, no es una característica solo de las relaciones, es un proceso activo, consciente, intencional, que se aprende, que se interioriza, que se supervisa, como digo. Es algo así como el radar que nos permite detectar el mundo de los significados. No para dar la razón al otro, atención, que por eso también hay un libro entero titulado Contra la empatía, y se ataca un mal uso de la palabra empatía y dice el subtítulo a favor de una compasión racional. Bienvenido crítica porque se está utilizando también de manera inadecuada. El radar
el punto de vista del otro, que tiene implicaciones concretas, no para validar todo lo que el otro hace y dice, obviamente, sino para comprender la experiencia ajena. Este es el objetivo, comprender, y desde ahí tomar decisiones en consecuencia y transmitir comprensión y hacer que el otro experimente que estamos mirando desde su punto de vista porque estamos buscando lo mismo que él, la salud, la recuperación o el buen morir, ¿no? Es distinto de simpatía, es distinto de sentir lo mismo que el otro, es distinta la empatía, es distinto de proyección, ya sé lo que siente porque también a mí me pasó lo mismo, es distinto de mero ejercicio de la intuición, es distinto del feeling. El feeling es algo bidireccional. Entre nosotros hay buen feeling y eso tiene connotaciones positivas, placenteras y recíproco. La empatía no es así. La empatía no es bidireccional ni tiene connotaciones placenteras. Quien se dispone en actitud empática tiene que pagar el precio de la empatía o la fatiga por compasión, llamémosla como nos parezca siguiendo a unos autores o a otros, ¿no? No podemos entrar en un bote de pepinillos, decía un compañero psicólogo, y querer salir sin sabor a pepinillos. Si uno se mete dentro, saldrá. Eso es, tiene un precio. Tiene un precio. Si uno se mete en el pellejo del otro, tendremos que pagar un precio que es compatible, la fatiga por compasión es compatible con la satisfacción por compasión. El precio de la empatía es compatible con la satisfacción que nos viene de vuelta. Termino diciendo que para mí es una clave también, una clave de humanización, es conjugar más. Unas imágenes de nuestro centro para otro día. Creo que tenemos que conjugar más la clave de la mirada paliativa en los procesos de salud. No solo para que haya suficientes, en España se dice que andamos a la mitad, ¿no? En otros países menos, de necesidades paliativas satisfechas con equipos de cuidados paliativos o unidades de cuidados paliativos. No, lo que quiero añadir es algo que va más allá, que es que no solo con esta palabra paliar hay que pensar al final, cuando la esperanza de vida es de pocas semanas y entonces tener suficientes recursos para cuidar mientras se produce el proceso de morir. No solo, sino la cultura, cultus, viene del latín, lo que se cultiva, el modo de pensar, el modo de hacer, las creencias, las costumbres, las leyes, las habilidades, más desde la mirada de la clave paliativa. Estoy firmemente convencido, creo que también por experiencia un poquito, que mucho del sufrimiento que existe en nuestro mundo, en nuestras coordenadas concretas, se debe también a que después de interpretar los síntomas con su interés para hacer diagnósticos, no siempre cultivamos una cultura paliativa. Es normal que le duela. Y así el paciente, además de todo lo que ha tenido que esperar, que es para mí una de las mayores urgencias para humanizar, corregir las listas de espera, trabajar por ello, mucho del sufrimiento, además de lo que tenemos que esperar, es debido a que tenemos una mirada insuficiente desde el punto de vista paliativo. Muchas gracias por la atención en este ratito.